En nuestro medio, doctor, ¿qué, qué biomarcadores tenemos para poder ver tempranamente, doctor, una lesión renal? Muy buena pregunta. Que yo conozca, la cistatina C, hay algunos laboratorios que ya lo están ofreciendo. La cistatina C. En La Paz tenemos varios laboratorios que nos están ofreciendo cistatina C. No sé si en los demás departamentos, porque esto fue recién, hace como 3 meses, podemos solicitar, ¿no? Tenemos este bio. No sé en los demás departamentos, yo creo que muy pronto me voy a dar una vuelta por los demás departamentos. Ah, y eso, ¿no? Entonces, si no tenemos, pues con creatinina podemos guiarnos, ¿no? Ver un paciente. Pero que yo sepa, en La Paz tenemos cistatina C. No sé en los demás departamentos porque todavía no lo sé, no he averiguado bien. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. No de nada. Ahora, los puntos claves, antes de ver la parte de lesión renal, nosotros tenemos que recordar algunos conceptos clave de anatomía, más sobre todo de fisiología, fisiopato. Vamos a recordar ciertas funciones del riñón. Veamos, pueden activar sus micrófonos, doctores. ¿Qué función tiene nuestros riñones en nuestro cuerpo? Viene el internito de medicina y te pregunta, doctor, ¿cuáles son las funciones del riñón? ¿Cuáles son? El filtrado glomerular, ¿no? Por lo Filtración básico, glomerular. doctor. Ya, a eso le vamos a poner como eliminación de sustancias tóxicas a través de filtración, reabsorción, bla, 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 bla. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, vamos a tener los cuerpos nitrogenados, el BUN, ¿es cierto? O el NUS, la urea. ¿Ok? Eso se encarga de eliminar el riñón. ¿Qué otra función tiene el riñón? Función hormonal. Eso, muy bien. Formar hormonas, Función hormonal. proteína Es y en la parte hormonal. forma proteínas o activa como la renina o la eritropoyetina. Ya. Principalmente los riñones se encargan de sintetizar una hormona denominada eritropoyetina, que esta estimula a la unidad formadora de colonias de eritrocitos, ¿no? Es decir, se encarga de participar en la síntesis de glóbulos rojos. Y otra es que la vitamina D1, D2 la activa, ¿no? La vitamina D. ¿Y para qué sirve la vitamina D? Estimula, ayuda a la absorción en el intestino, en el tracto digestivo y en el riñón del calcio, ¿no? La vitamina D forma puertitas, dicen, calcio, ven, te vamos a absorber, necesitamos, ¿no? Eso se encarga el calcio. Bueno, la vitamina D3 o también la 1.25 dihidroxicólicalciferol. Muy bien. Otra función del riñón, doctores. Equilibrio y La reflejo. presión Libro arterial. del medio interno. Ya, esto del medio interno, ¿cómo podemos poner? Equilibrio Participa, básico. eso, muy bien. Bicarbonato. Participa en la regulación de el equilibrio hidroeléctrico. Es decir, participa en que esté equilibrado nuestro sodio, esté equilibrado el potasio, indirectamente el cloro. Otra, lo que dijeron en el medio interno, participa en la regulación de la presión arterial. Recuerden, en hipertensión vimos las causas de hipertensión arterial secundaria y eso tiene que ver mucho el riñón, participa. Y otra es participa en la regulación o equilibrio de ácido base. Ahí alguien decía bicarbonato, ¿no? Participa.
Y también otra, decían dentro del medio interno, ¿no? Participa en el equilibrio, tiene que equilibrar la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, estas son las funciones que hace nuestro riñón de manera general. Ahora, si el riñón está enfermo, ¿qué pasa con las toxinas? La creatinina, el NUS, el BUN se eleva. Es decir, el riñón ya no tiene la capacidad de poder eliminar las sustancias tóxicas. Esto pasa más en la parte crónica. Cuando el riñón está enfermo y no sintetiza eritropoyetina, el paciente, ¿qué tiene? Insuficiencia. Anemia. Perdón, Anemia. anemia Exacto. neurocítica neurocrónica o hipoplasia. Excelente. Si el paciente no sintetiza, no activa de manera adecuada la vitamina D3, que tiene relación con el calcio, el paciente, ¿qué tiene? Osteoporosis. Osteoporosis y son probables para fracturas. Exacto. Trastorno de calcio y fósforo. Y esto es todo un mundo. La gran diferencia entre el manejo, la fisiopatología, el diagnóstico, tratamiento entre lesión renal aguda y crónica, la crónica va a ir mucho con trastorno de calcio y fósforo. Está el tumor pardo, ¿no? Está los quistes óseos. Alguien decía ahí la osteoporosis. ¿Okay? Las calcifilaxias, todo el mundo. Todo esto relacionado con el hiperparatiroidismo secundario, las PTHs, todo un mundo, trastorno de calcio y fósforo y crónicos. Si un paciente está mal, está enfermo del riñón, una lesión renal aguda, ¿qué pasa con el equilibrio de ese hidroelectrolítico? ¿Qué pasa? ¿Qué retiene? ¿Sodio, Disminución del potasio pH. o cloro? Ácidos metabólicos. Tiene sodio, doctor. Ya. Retiene Acá, eso, muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Retiene potasio. Ujú. Un paciente que está enfermo, puede ser que exista alteración en el sodio. Claro que sí. Un paciente que está deshidratado tendrá hiponatremia. Un paciente con sobrecarga hídrica tendrá hiponatremia, ¿no? Depende del escenario clínico. Pero con el potasio, ya sea aguda o crónica, el potasio se eleva. Tiene hipercalemia, ya sea en la lesión renal aguda o en la lesión renal crónica. Retiene potasio. Y esto es lo que mata a los pacientes, junto con la uremia, junto con la anemia, la hiperfosfatemia, sobre todo la hipercalemia. Entonces, la presión arterial es lo mismo, ¿no? Un paciente que esté enfermo del riñón, normalmente la presión arterial se eleva. Y un paciente que esté enfermo del riñón, ¿qué tipo de trastorno ácido-base realiza? Acidosis metabólica. Eso, muy bien, doctor. Con anion gap normal, disminuido o elevado. elevado. Eso, muy bien. Elevado. Una acidosis Elevado. metabólica con anion gap elevado. Muy bien. ¿Qué pasa con el equilibrio del agua? Un paciente que esté enfermo del riñón, ¿qué pasa con el agua? ¿Retiene o está normal o está disminuida la cantidad de agua? Disminuida, doctor. Retiene. Eso, muy bien. Puede generar edemas Retiene. también. Eso, muy bien, doctores. Retiene agua. Como el riñón está enfermo, no puede orinar, no tiene diuresis, no puede excretar el agua, entonces el líquido se sobrecarga, ¿no? El paciente se sobrecarga con agua. Y este líquido va al pulmón. Y en el pulmón ocasiona el edema pulmonar no cardiogénico y el paciente en sus miembros inferiores puede tener edema, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. Esto es sobrecarga hídrica.
¿ok? Entonces, repasando así, ¿no? Las nociones básicas, la fisiología, yo puedo saber la clínica y puedo dar un criterio de tratamiento, ¿no es cierto? Ahora, vamos, esto es de manera general. Vamos un poco más detallando. Los riñones filtran 180 litros de plasma por día. Imagínense, por el riñón, 180 litros pasa de plasma. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar desechos y excesos de solutos. Es decir, la primera función, esta. También reabsorbe y hay secreción tubular. Estos dos van con la eliminación de sustancias tóxicas. La anatomía, ¿no? La anatomía, pues ya sabemos, 6 por 12 por 3. Ahí están las pirámides renales, los cálices, todo, la parte anatómica, pues es re fácil, ¿no? Excepto de neuroanato, tal vez un poco. Y dentro de la parte de la fisiología y histología, la unidad funcional es la nefrona, ¿no es cierto? La nefrona. Y esto merece un repaso importante de la nefrona. Vamos a dibujarnos una nefrona para ver cómo se compone una nefrona. Entonces acá vamos a poner la unidad estructural y funcional, sobre todo funcional, de una nefrona. Entonces, nosotros tenemos acá los riñones, esto es ya de manera básica, pregrado, todos ustedes han aprobado, ya son médicos generales, y tienen, ¿no? Aquí las pirámides, los cálices, toda la parte de 6 a 8, todo lo que dice la Target, Gatemoor, Rubier, todos los libros de Anato. Pues este pedacito, histológicamente, que los corpúsculos de Malpighi, no es nada más que el glomérulo, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un pedazo de biopsia, ¿no? Un pedacito de biopsia y vamos a mirarlo al microscopio. Y vamos a tener esto, la arteriola aferente, la que ingresa, arteriola aferente, ingresa, ¿no es cierto? Y hace su glomérulo, el ovillo, como las lanas, ¿no? Y tiene la arteriola eferente. Ahí, esta es la que sale. Arteriola eferente. Después tiene una cápsula, esta es la cápsula visceral, de manera súper general, esta es la cápsula de Bowman, ¿cierto? Y aquí tenemos los túbulos, ¿no? El túbulo contorneado proximal, parte del asa de Henle, el asa de Henle ahí delgadita, con todas sus partes, y el túbulo contorneado distal, ¿cierto? El túbulo contorneado distal, y esto va a ir a desembocar al túbulo colector. Ahí, y otras nefronas igual, y así, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces acá tenemos nuestras células, ¿no? Aquí van a estar pintaditas, a ver, voy a tratar de dibujar. Aquí tenemos nuestras células tubulares en el túbulo contorneado proximal. Y estas células normalmente son así, ¿no? Tienen su borde de cepillo aquí, el borde de cepillo, la parte del lumen, y tienen la membrana lateral y una membrana basal, ¿cierto? Y aquí en este lumen tenemos los receptores. Por ejemplo, aquí tenemos el receptor GLUT, los receptores de sodio y GLUT, las acuaporinas. Aquí vamos a tener algunos receptores igual, las acuaporinas 2, diferentes, ¿no? Aquí dentro de estas van a estar segundos mensajeros, como el guanosine monofosfato cíclico, van a estar unas enzimas como por ejemplo la anidrasa carbónica, varias, ¿no? Esto es fisiología básica, carbónica. Muy bien, y así. Entonces, ya vamos a ver en diferentes escenarios clínicos cómo se van comportando estos, la parte estructural. Entonces, vamos a tener que la nefrona es la unidad funcional del riñón, totalmente de acuerdo. Está compuesta por glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle, distal, túbulo colector. El glomérulo es una red de capilares,
Mecanismos de transporte. Esto es todo un mundo. Esto es importante para fisiología, fisiopatía y fármaco, sobre todo el mecanismo de acción de los diuréticos. Esto es un tema aparte de fisiología renal. Ahora, sabemos que participa en el balance de agua. Habíamos dicho que los riñones regulan el volumen extracelular mediante la hormona ADH, que se encarga de absorber o de eliminar, dependiendo qué es lo que necesita el cuerpo. Concentra la orina, esto dependiendo de la hormona ADH, participa en la regulación ácido-base. Sabemos que un paciente, si está enfermo, va a tener una acidosis metabólica con anion gap elevado, porque estas se encargan de reabsorber bicarbonato y de producir bicarbonato. Participa en el equilibrio hidroelectrolítico, participa en la regulación del sodio, del potasio, y esto en la parte crónica, el calcio y el fósforo. ¿Con qué hormonas? Con la paratormona, la PTH y la vitamina B. Con eso se encarga. Participa en la regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí, para complementar un poco, aquí tenemos unas células. Acá. ¿Qué células son? Alrededor de la arteriola aferente. Yuxtaglomerulares. Glomerular. Eso, muy bien. ¿Qué función tiene las células yuxtaglomerulares? Yuxta, porque está al lado. Yuxta significa al lado. Glomerular, pues con el glomérulo, ¿no? Al lado del glomérulo. ¿Qué función tienen las células yuxtaglomerulares? Producción de renina. ¿Sintetizan renina? Eso, muy bien, doctora. Rapidísimo. Participa en la síntesis de la renina. Y recuerden, la renina es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien. Esta arteriola aferente hace su vueltita, ¿no? Hace su vuelta y aparece acá. Acá. Y tiene sus propias células. ¿De qué células estoy hablando? Acá más o menos. Pueden estar igual. ¿Qué células son? Tienen manchas, por eso se llama mácula. La mácula densa. La mácula densa, ¿no? Eso, muy bien. Van a ir a formar la mácula densa. ¿Y esta mácula densa, cuál es la función? ¿Qué función tiene la mácula densa? Detectan los niveles de cloruro de sodio. Eso, muy bien. Participa. ¿Qué tanto está retroalimentando la cantidad de sal, de cloruro de sodio? La mácula dice, ¿está muy concentrada o no está muy concentrada? Eso se encarga la mácula densa. Después, un poco de fisiología. Van a hablar aquí la retroalimentación, los receptores, dónde actúan los diuréticos de tipo tiacídicos, la espironolactona, qué tiene que ver la ADH. Esto es todo el mundo de la fisiología. Es súper importante para todos los que van a ser clínicos entender. Muy bien. Luego habíamos comentado, aparte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, producción de hormonas. Habíamos comentado que tenemos la eritropoyetina y activa la vitamina D3. ¿Ok? Muy bien. Eso es con relación. Ahora veámonos al tema como tal. ¿Qué es la lesión o injuria? Como ustedes buscan en los artículos, injury. La injuria renal aguda. No es nada más que la falla de la filtración renal y la función excretoria de días a semanas. Miren, esto dice de días a semanas. En ese artículo de Lancet, para que sea aguda, ¿cuántos días será? ¿Menos de cuántos días? 7 días. 7. Menos de 7. Muy bien. Entonces, Enfermedad renal de 7 a 90 días. Ya, para los que están preguntando,
es de este artículo de Lancet de Claudio Ronco. Aquí tenemos, le da una clasificación al tiempo, ¿cierto? ¿Dónde está? Ellos han hecho una búsqueda en PubMed Mendeley. Aquí está, miren. Lesión renal aguda, menos o igual a 7 días. Enfermedad aguda renal, mayor a 7 y menos de 90 días. Enfermedad aguda renal. Y mayor o igual a 90 días, enfermedad crónica renal, ¿no? Enfermedad crónica renal. Para acá tenemos los cambios en la creatinina que lo vamos a ver y el flujo urinario, el volumen urinario. Entonces, ahí eso podríamos complementar, ¿cierto? Entonces, eso es con relación. Días a semanas nos dice el libro de Harrison, pero para nosotros vamos a completar a esto menos igual a 7 días para que se considere lesión renal aguda. Entonces, cuando existe lesión renal aguda, existe la retención de productos nitrogenados. Y nosotros esto en laboratorio vamos a detectar con aumento de los cuerpos nitrogenados, el BUN y la urea y otros desechos. Lo cual conlleva, cuando está enfermo los riñones, lleva a la desregulación de volumen extracelular y de electrolitos. ¿Cómo al paciente lo voy a ver? Con sobrecarga hídrica. Sobrecarga hídrica. Y electrolitos con hipercalemia. ¿Ok? Porque como el riñón no puede eliminar, el líquido se retiene. Y aquí podremos poner un ejemplo de una radiografía con sobrecarga hídrica, con lesión renal aguda. Pues podremos buscar, ¿no? Acá, poner radiografía de tórax con sobrecarga hídrica o lesión renal aguda o algo así. Entonces vamos a ver, vamos a poner aquí en Radiopedia, Radiopaedia, para que nos den, ahí está, edema pulmonar. ¿Se acuerdan, no ven? Que cuando una persona no puede, vamos a ver esta una y esta otra. Entonces el paciente tiene sobrecarga hídrica. Y esta sobrecarga hídrica en el pulmón se denomina edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, ¿el paciente qué tiene? Disnea, no puede respirar, ¿no? No puede respirar y nos interconsulta. Entonces, es el edema pulmonar no cardiogénico, la etiología. Dentro de estas vamos a encontrar la insuficiencia renal. Miren, edema pulmonar cardiogénico y a nosotros nos corresponde el edema pulmonar no cardiogénico. Ustedes ven acá, fluid overload, ¿no? Que es la sobrecarga hídrica. Por eso se manifiesta una lesión renal aguda. Ahora vamos a ver la radiografía, qué es lo que tiene. Y un edema pulmonar no cardiogénico, principalmente están los hilios congestivos, están las líneas de Kerley, ¿ok? Aquí tenemos el memotécnico para ver el ABCDE, que si van a ser radiólogos van a ver. Y quiero ver una tomografía o una radiografía. A ver, vamos a ver. Laringoespasmo. A ver, aquí seguramente. ¿Dónde están? Necesitamos ver una radiografía o una tomografía con sobrecarga hídrica. Acá tenemos, por ejemplo. Miren, este es un paciente, una radiografía, y está en terapia intensiva. Miren cómo está el tubo endotraqueal. Está aquí con los cables de la monitorización del electrón. Y miren, los hilios congestivos. Las líneas B de Kerley. ¿No es cierto? Y miren todas estas radiopacidades. Entonces este es un edema pulmonar no cardiogénico. Vamos a traducir al español para ver qué nos pueden comentar en cuanto a la descripción. Miren, dicen en alas de murciélago, pero esto es más de cardiogénico, cuando nos dicen que es en alas de murciélago. Típica de edema pulmonar agudo. También se evidencian las líneas B de Kerley con edema intersticial. La arteria pulmonar derecha dice que está dilatada y se ve, ¿no? El tubo endotraqueal que habíamos comentado y la sonda nasogástrica.
Y acá vemos en la tomografía. Veamos mejor la ventana pulmonar. Ustedes ven acá estas radiopacidades. A ver, voy a un poco ver. Miren, está como en alas de mariposa, está así. Miren, participa todas estas radiopacidades como en vidrio deslustrado. No se ve un broncograma aéreo como tal. Y todo esto es líquido, ¿no? Se evidencia una distribución peribroncovascular de un edema agudo de pulmón. También hay engrosamiento de los tabiques interlobulares. Entonces, un paciente con lesión renal aguda se manifiesta con esas características, ¿okay? Por sobrecarga hídrica, con edema pulmonar no cardiogénico. Y en el trastorno hidroelectrolítico habíamos comentado que realiza o que tiene hipercalemia. Hipercalemia, eso es lo que los mata. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a definir? Hay aumento de la creatinina sérica al menos de 0,3 miligramos decilitro en 48 horas. Miren, 48 horas. La creatinina, por eso tarda en aparecer en lesión renal aguda. O 50% mayor de la cifra basal en un lapso menos de una semana, o, esta parte es clave, doctores, menos de 0,5 ml kilogramo peso por más de 6 horas. Por ejemplo, estamos pasando turno en lesión renal aguda, ¿no? Esto pasa más en emergencias, en terapia intensiva. Tengo un paciente con shock séptico, ¿ok? Y ingresó con una creatinina de 0,9 hace 2 días y actualmente la creatinina está en 9,9, la creatinina sérica. Y la diuresis en las últimas 24 horas, fue de 250 ml en 24 horas. Este paciente aproximadamente pesa 50 kilogramos. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto es el flujo urinario? ¿Por hora o no? ¿Cuánto es? A ver, agarren su calculadora y vamos a ver. 250 ml. A ver, permítanme. 250 dividido entre 24, porque es el turno de 24 horas, dividido entre su peso, que son 70 kilogramos. ¿Cuánto le sale, doctores? 0.14. 0.14. 0.1 vamos ahí poner. Entonces, 0,1 de flujo urinario de ml kilogramo peso. Esto ya es en 24 horas. Entonces, por más de 6 horas, este paciente ya tiene lesión renal aguda. Ya tiene lesión renal aguda. ¿Ok? Entonces, este flujo urinario, por eso es importante. ¿Cómo está la diuresis? De ayer hoy día, en medicina interna, en anestesia, en emergencias, es importante. ¿Cómo está la diuresis horaria? ¿Cómo está? No, está en 0.1. Ya, este paciente está en lesión renal aguda. Entonces hay que ver si le falta volumen, o que si está con vancomicina, si está con rhabdomiólisis, hay que abordarlo. ¿Por qué tiene lesión renal aguda? Es bien bonito ver a estos pacientes cuando tienen, ver, porque si lo dejamos así, como no orina, va a ser sobrecarga hídrica, va a ser edema pulmonar y se va a morir, ¿no? Entonces alguien dirá, le daremos diuréticos, el paciente está con rhabdomiólisis, le daremos esto, no está con vancomicina, rotaremos al Linezolid, o calcularemos la dosis ajustada a función renal, etcétera, ¿no? Es súper alucinante ver un paciente con lesión renal aguda, ¿ok? Listo, eso en cuanto a definición. En cuanto a la epidemiología, miren, dice que es una complicación del 5 al 7% de todas las hospitalizaciones. Miren, 7%. Y en 30% en pacientes en terapia intensiva, en cuidados intensivos. 30% tiene lesión renal aguda. Entonces, un bonito estudio sería que el R1 haga de prevalencia, ¿no? En la unidad de terapia intensiva de este hospital en Cochabamba, por ejemplo, nuestra lesión renal aguda en medicina interna es, no sé, una hipótesis, ¿no? Alterna, 10%.
Otros pacientes dirán, no, 50%. Yo creo, por lo menos donde yo trabajo, debe estar alrededor de un 30%, ¿no? Y de ese 30%, ¿cuántos recuperan función renal? ¿Cuántos van a terapia de reemplazo renal? ¿En qué tiempo ingresa terapia de reemplazo renal? ¿Y cuántos fallecen de todos estos, no? Es un estudio descriptivo, ¿no? Para ver, ¿no?, cómo está nuestra situación en cuanto a la lesión renal aguda. Porque hay muchos estudios, cuando yo les pregunto en qué momento le van a hacer terapia de reemplazo renal a un paciente con lesión renal aguda, con diuresis, por ejemplo, ¿no? Hay varios estudios que lo vamos a ver en los varios ensayos clínicos. Hasta ahorita no hay una respuesta clara como tal, pero hay ciertas tendencias que les voy a ir comentando. La AQI, ¿no?, la lesión renal aguda, posee un riesgo mayor de muerte, como les he comentado. Tengo un paciente A, tengo un paciente B. Si un paciente tiene diuresis, todavía hay chance, ¿no? A la esposa, al esposo, a los hijos, está con diuresis todavía, el paciente está en choque séptico, a foco pulmonar, pero está con diuresis, ¿no? Puede sobrevivir, puede sobrevivir. Pues un paciente que ha tenido una cirugía cardíaca, una revascularización coronaria, han usado mucho contraste, pero el paciente tiene diuresis. Entonces a la familia les decimos, puede, ¿no? Puede recuperar el señor. Pero un paciente que está en anuria, no es lo mismo. Este paciente puede fallecer cualquier momento por trastorno ácido-base, uremia, hipercalemia, puede fallecer. Entonces ahí le diremos que necesitamos terapia de reemplazo renal, hemodiálisis, otro costo, accesos venosos, etcétera. Entonces tiene mayor morbilidad, mayor mortalidad. Por eso dice acá, en personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, la mortalidad intrahospitalaria más del 50% y eleva el riesgo de aparición y agravación de nefropatía crónica. Ahorita, por ejemplo, tenemos un paciente que hace 3 meses estaba en terapia intensiva con nosotros, lesión renal aguda, hizo hemodiálisis, ¿no? Y hasta ahora, ya salió de terapia intensiva, está recibiendo hemodiálisis crónica. Estamos esperando para cirugía vascular para que realice su fístula. Entonces, algunos terminan en enfermedad crónica, como ese paciente. Pero ¿cuál es su factor de riesgo de este paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2? ¿Okay? La extrahospitalaria. Esto es pregunta de examen para la RESI. ¿Cuál es la causa más frecuente de lesión renal aguda extrahospitalaria? La hipovolemia. Eso háganse una flashcard. Hipovolemia. Luego están otras causas. ¿Cuál es la causa más frecuente de AQI intrahospitalaria? Septicemia. Otra flashcard. Septicemia. ¿Ok? Entonces, estos son 2 posibles preguntas de examen que las tienen ahí. Muy bien. La lesión renal aguda, esto es bien fácil. Todos deben de comprender. Yo creo que aquí más de 415 participantes deben de comprender, ¿no? Tenemos la prerrenal, la intrínseca o la renal y la postrenal. ¿Qué han preguntado hasta ahora? Prerrenal y postrenal. La causa más frecuente prerrenal es hipovolemia. Un paciente que está con insuficiencia cardíaca es prerrenal. Yo creo que todos entienden el concepto de prerrenal, ¿verdad? Es decir, antes que le llegue al riñón está la causa, antes que llegue. Y normalmente esta puede ser por disminución del volumen circulante efectivo. Este volumen circulante efectivo puede ser por hipovolemia, puede ser por insuficiencia cardíaca, puede ser por insuficiencia hepática, el síndrome hepatorrenal, puede ser por consumo de AINES, ¿okay? Los pacientes que consumen ibuprofeno de manera indiscriminada, ¿no? También puede ser por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECAS, y también la ciclosporina. Las ciclosporinas causan lesión renal aguda de tipo B, de tipo prerrenal, perdón. Dentro de la intrínseca se divide en 3. Aquellos que van a atacar directamente al glomérulo, nosotros nos dibujamos nuestro glomérulo, hay unos que van a atacar directamente al glomérulo, otras al intersticio y otra a la parte vascular.
Dentro del intersticio está la isquemia, la septicemia y las nefrotoxinas. Por si acaso, el uso de AINES también es un mecanismo prerrenal y renal. Dentro de las nefrotoxinas, en nuestro medio, por ejemplo, es importante los contrastes yodados. ¿En qué situaciones clínicas usamos contraste yodado, doctores? Las radiografías de bario, ¿no? Cuando usamos. Otra, a ver, para TEP, un paciente que sospechas TEP, pides una angiotac, ¿no? Ahí usamos contraste. Para ver si tiene cáncer. Eso, muy bien. Otro síndrome coronario agudo, ¿no? El cateterismo cardíaco. Se usa contraste yodado. Lo que decía la doctora, una tomografía de abdomen con contraste para delimitar abscesos, ¿no? Etcétera. Después, a ver, otros contrastes, principalmente esos, ¿ok? Esos contrastes dañan el riñón. Incluso puede haber situaciones que el contraste... Mi comida es lo que me llevó. Bueno. Hemólisis, muy bien. La hemólisis igual es de causa al intersticio, al túbulo. Causas de rhabdomiólisis, doctores. La rhabdomiólisis también ocasiona lesión renal aguda. Sabemos que el músculo tiene un pigmento, ¿no? Tiene igual sus monedas energéticas, que es la creatina, fosfoquinasa, y el músculo también tiene un componente denominado la mioglobina. Entonces, causas de rhabdomiólisis por orden de frecuencia. Traumatismo. Intoxicación. Lisis del músculo, ¿no? Intoxicación por fibratos. Eso, muy bien. La quemadura eléctrica también. Eso, muy bien, doctores. A ver, como todo lo que ustedes comentan, ¿no? De manera externa, creo, tenemos los accidentes, ¿no? Las quemaduras eléctricas. Estas quemaduras eléctricas, ¿no? Queman el músculo. Al quemar el músculo, liberan CPK, la CPK total, la mioglobina, y estos lesionan el riñón. Otra causa de rhabdomiólisis, por ejemplo, es el síndrome de aplastamiento. Por ejemplo, esto hemos visto en los mineros, el síndrome de crash. Los mineros que son aplastados por rocas, ¿no? Todo el músculo, entonces liberan CPK, mioglobina, y hacen rhabdomiólisis. Otros medicamentos, sobre todo los fibratos, pueden causar miositis, ¿no? Pueden causar miositis y en algunos casos pueden causar rhabdomiólisis. Estatinas. Okay. Sí. El mieloma, por ejemplo, ¿no? Mieloma en los cristales intratubulares causa lesión renal intrínseca. Otras, las vasculitis, ¿no? Vamos a ver en reuma, vasculitis, síndromes nefríticos, las vasculitis, la hipertensión maligna y síndrome urémico hemolítico. ¿Cuál es la causa del síndrome urémico hemolítico, doctores? Esto ya lo vimos en gastroenterología. E. coli, toxina Shiga. 01. ¿Qué tipo de coli? Antirhemorrágica. Toxina Shiga, C1, H7, 01. Una codificación tiene. Muy bien. H7. Excelente, ¿no? La causa. Otra también está la púrpura trombocitopénica trombótica, causa de lesión renal intrínseca. Y la postrenal, creo que todos tienen ahí su criterio, porque se obstruye, ¿no? Todo lo que es el sistema excretor. Por ejemplo, en varones, HPP, Hiperplasia. maligna de próstata. Está ahí. Cuando se obstruye, causa hidronefrosis. Y la hidronefrosis obviamente va a llevar a lesión renal aguda postrenal. En las mujeres, ¿qué cree que ha sido preguntado? Litiasis. Ya, puede ser. Cáncer de cuello uterino. Eso. Es el cáncer de cuello uterino en las fases avanzadas obstruye la parte pélvico-uretral y causa lesión renal aguda postrenal. Esto ha sido preguntado.
En los varones HBP y las mujeres CACO. Muy bien. Entonces la hiperuricemia o la lesión renal prerrenal es la más común, la más frecuente. Ahora, uno dirá, desde el punto de vista clínico, yo puedo sospechar, ¿no ve? Si es prerrenal, intrínseca o porrenal, puedo sospechar. Paciente que tiene gastroenteritis, diarrea, paciente que ha tomado corticoides, paciente con falla cardíaca, sí, me puedo guiar. Lo mismo en la parte intrínseca. Ahora, desde la parte laboratorial, ¿cómo puedo diferenciar si es prerrenal o renal? ¿Por qué es importante? Porque en la parte renal, sobre todo en urgencias, en anestesia tal vez, la mayoría va a requerir optimizar el volumen circulante efectivo, el tratamiento, dar líquidos, dar sueros. Y dentro de los sueros, ¿cuál es el mejorcito para lesión renal aguda, doctores? Les voy a poner acá. Suero fisiológico o la salina al 0,9%, Ringer lactato. Otra podemos poner, o bueno, esta sería la solución Ringer normal, glucosada, la solución dextrosa al 5%, la solución dextrosa al 10%. ¿Cuál es mejor? ¿Qué dice la medicina basada en la evidencia? Solución salina. Solución salina, doctor. 45 de preferencia. Ya, unos dicen solución salina 0,9%, ¿ok? La solución fisiológica, la que llaman otra, ¿ok? ¿Alguien opina diferente? ¿Por qué no le podemos dar dextrosa? Glucosalina. Otros dicen glucosalina, ¿ok? ¿Qué dice el libro de Harrison? La ¿Dice salina? La salina 0,9 puede ocasionar acidosis metabólica y preclorémica y afectar la filtrado. Eso, muy bien, muy bien. Doctores, estimados doctores, miren, para pacientes con lesión renal aguda se ha demostrado No se le va a sacar a Gabriel. Con una mano sufre. A ver, permítanme. Alguien está en otro mundo. Gabriel. No, te vas a tener que sacar de la clase. Ya. A ver, les comentaba. Entre todos estos cristaloides, ya se ha demostrado que el que mejor va a lesión renal aguda es el Ringer lactato o la solución de Hartmann. ¿Por qué? Si nosotros comparamos las osmolaridades y la concentración, tiene mucha cantidad de cloro la solución salina. Nuestro cloro, a nivel plasmático, nuestro cuerpo, ¿cuánto es el cloro normal? ¿Cuánto es el cloro? 135, 145. 25 a 115. Eso, muy bien. Más o menos, entre 110, ¿no? 115, vamos a encontrar la solución salina, la solución fisiológica de cloro. Y la solución fisiológica, la que tenemos, a ver, voy a poner acá, de Brown creo que es, ¿no? O de Inti, no me acuerdo. ¿Cuánto de cloro tiene? 154. Exacto. Imagínense la 154. Miren, aquí está. Miren. 154 de sodio, milimol litro, y cloro, 154. Imagínense. Eso. Ahora, para nuestro cuerpo, vamos a preguntar a SAM-GPT, ¿dónde está? Vamos a preguntar a explorar el valor normal del cloro. ¿Cuál es el valor normal del cloro a nivel plasmático? Buenas preguntas realizadas, buenas respuestas que vamos a tener.
Ahí está, doctores. ¿Y en base a qué nos va a responder? En base a Harrison de medicina interna. 98 a 110 miliequivalentes litro. Alguien dijo 110 por ahí, está perfecto. 110. A un paciente que tú le das, que nosotros le damos, fisiológica, 154 de cloro. Y habíamos comentado que en la mácula densa es la que controla el cloro, ¿no? La carga de sal, etcétera. Entonces, lo que ocurre, doctores, es de que esta solución fisiológica, ¿qué genera? Hipercloremia. Genera hipercloremia. Y la hipercloremia genera acidosis metabólica normoclorémica. Acidosis metabólica. O sea, al riñón que ya está enfermo, que ya no puede absorber bicarbonato, encima le generamos mayor acidosis, empeoramos la función renal. Por eso, el ringelactato, la cantidad de cloro disminuye. Esto es pregunta de cirugía. ¿Cuánto de cloro tiene el ringelactato? Se pone acá. 111, doctor. Miércoles, qué capa. Bien, doctora. Pues vamos a poner acá la cantidad de cloro para comparar con la solución saliente. Este es el que tenemos en nuestro medio, ¿no? El ringelactato o la solución Hartmann. Entonces acá veamos, ahí está. Sodio, 6 gramos. Cloruro de calcio, y aquí necesitamos miren, 112 versus 154. ¿Ok? 112. Entonces, les va mucho mejor. Ahora, si nosotros vamos a Dynamed o UpToDate o British, vamos a ver qué nos recomiendan en cuanto a la solución. Vamos a ver a Management. Aquí, fluidos y electrolitos. Y aquí dice, a ver, vamos a ver, que dice que la recomendación para depresión de volumen, esto es en pacientes con sobrecarga hídrica. En pacientes con lesión renal aguda del estado de controlar, no habla un poco de tipo de solución para el manejo de IRA, líquidos intravenosos. Miren, para el manejo de lesión renal aguda en etapa temprana, las opciones incluyen líquidos intravenosos. Quiero saber qué tipo de líquidos, qué tipo de cristaloides. Aquí está, miren. Los líquidos intravenosos para la corrección debido a la depresión los sugieren cristaloides isotónicos en lugar de coloides. Eso está claramente demostrado, que los coloides empeoran la lesión renal aguda. Como tratamiento inicial de expansión de volumen intravascular en pacientes con shock hemorrágico, esto ha sacado de la guía KDIGO con un nivel 2 de evidencia y grado B. Quiero ver selección de líquidos para reanimación intravenosa. A ver, sobrecarga, ¿qué decir? Aquí tendría que mostrarnos qué tipo de solución. Evaluación, coloides, cristaloides, albúmina, soluciones cristaloides. Aquí está. Dice, ¿no? La elección del cristaloide para fines de reanimación generalmente está entre solución salina normal, isotónica y soluciones balanceadas. Entonces, el ringelactato y el ringen normal está dentro de las soluciones balanceadas. ¿Ok? Las soluciones balanceadas. Y aquí dice claramente, la solución salina, la fisiológica, la que llamamos, es normal una solución rica en cloruro, con una fuente de diferencia de iones de cero. Los volúmenes elevados pueden provocar acidosis metabólica y disminuye la fuerte diferencia. Entonces, miren, acidosis metabólica. Y las soluciones equilibradas, ahí está, ¿no? Tenemos ringelactato, ringen normal, son líquidos en reanimación de primera línea en pacientes con trauma, quemaduras, cetoacidosis diabética y cirugía. Entonces, se utilizan aniones alternativos lactato, acetato, gluconato o malato debido a la inestabilidad de las soluciones, sobre todo los que contienen bicarbonato. Esto es un poquito más para estabilizar.
No se deben usar dextrosa, glucosa 5% ni solución glucosada para reanimación con líquidos porque es hipotónico. ¿Ok? Muy bien, doctores, entonces ya la tienen clara ahí con relación a la medicina basada en la evidencia. Pero no hay contraindicación entonces, doctor, de la solución salina, ¿no? Porque ni en los libros menciona que sea solamente fluidoterapia, cristaloides, y no así específicamente utilicen Ziegler normal, ¿no? Ya. Ok. Entonces, de la prerrenal ya la sabemos, ¿no? Lipovolemia, etc. Ahora, esto es importante para la perfusión normal. Un paciente que tiene una perfusión normal, miren cómo está. Aquí tenemos la arteriola aferente, miren, esta, la que hemos dibujado, las células yuxtaglomerulares, aquí tienen el glomérulo y el túbulo, ¿no? Normalmente, y esta es la arteriola eferente. Cuando un paciente entra en choque hemorrágico, baja la presión arterial, ¿ok? Trata de disminuir la presión de perfusión. ¿Qué pasa en una persona normal que no toma AINES, no es diabético, no es hipertenso? La arteriola aferente se vasodilata. Miren, estaba acá, así cortita, y voy a exagerar, ¿ok? Esta es la arteriola aferente, y en la arteriola, un paciente que está con hipotensión, se dilata. Hay una vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Por quién? Por las prostaglandinas. Por las prostaglandinas. Arteriola aferente. Para conservar esta presión intraglomerular, para que estas células se nutran, porque estas tienen ATPase, etcétera, consumen mucho oxígeno, mucha glucosa, ¿no? Para que se conserve, aún se vasodilata. ¿Y qué pasa con la arteriola eferente? Hay un proceso de vasoconstricción. Entonces, en una se vasodilata y en otra hay vasoconstricción. ¿Por qué hay vasoconstricción? Por aumento de la angiotensina 2. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar la presión intraglomerular. ¿Para qué tiene que aumentar la presión intraglomerular? Para que estas células del túbulo contorneado proximal y otras no se mueran. ¿Ok? ¿Alguien puede repetir esto, por favor? Porque es importante. Active su micrófono, por favor. Los espero. ¿Ya puedo hacer yo, doctor? Claro que sí, claro que sí. Ya. La arteria aferente, la que está entrando, esta va a tener una vasodilatación por medio de las hormonas que está ahí, la prostaglandina, que es un vasodilatador. Y posteriormente vemos la arteria eferente que está saliendo, que esta va a existir una vasoconstricción por medio de la angiotensina 2, que sabemos que es también un vasoconstrictor potente, en sí se alternan, ¿no? Excelente. ¿Cuál es el objetivo? Un paciente que esté en hipotenso, está con pancreatitis, choque séptico, un paciente con quemadura. ¿Por qué hay vasodilatación y vasoconstricción? ¿Para qué? Para aumentar la presión intraglomerular. La presión intraglomerular, doctor. Ok. ¿Y para qué aumentamos la presión intraglomerular? Mantener la tasa de filtrado glomerular. Excelente. Muy bien. Para mantener la tasa de filtrado glomerular y para las que les damos oxígeno, glucosa, todos los alimentos para las células del túbulo contorneado proximal. Ok. Todos entendieron hasta ahí. ¿Qué pasa si un paciente de manera crónica consume AINES? Este paciente consume ibuprofeno porque sus menstruaciones son bien dolorosas y toma ibuprofeno. Otro paciente tiene dolores articulares, tiene artrosis y toma diclofenaco cada vez que puede. Hay otro paciente que tiene dolor oncológico por un cáncer, toma metamizol y otros AINES. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES?
La inhibición de la a ver, inhibición de la arteriola. Ok. Y cuando voy a inhibir estas enzimas, voy a inhibir la síntesis de prostaglandinas. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, un paciente que toma de manera crónica ya no sintetiza correctamente prostaglandinas. Si yo tengo un paciente de 40 años con choque séptico y toma AINES de manera crónica, y otro mismo paciente de 40 años con choque séptico no toma AINES, no tiene diabetes, no tiene nada, no tiene antecedentes personales patológicos de importancia, este paciente tiene más riesgo, tiene mayor riesgo de llegar a lesión renal aguda. ¿Ok? Lo mismo pasa con la angiotensina, con los YECAS y los ARAS. Por eso tenemos ahí una imagen, ¿no? Pacientes que toman AINES. Ya no hay vasodilatación. Por ende, disminuye la presión intraglomerular, disminuye la tasa de filtrado glomerular, se mueren estas células. Entonces, el paciente que estaba en lesión renal aguda entra en necrosis. ¿Qué se llama? Necrosis Tubular aguda. Tubular aguda. Eso, doctores. Entonces, estas células ya se mueren. Entonces, estas mismas células se mueren y tienen aquí, obstruyen todo el túbulo. ¿Y el paciente qué creen que tiene? Anuria. Ya entra oligoanuria, deja de orinar, entra oligoanuria y entra en anuria. Y si entra en anuria, el paciente entra en sobrecarga hídrica. Y esta sobrecarga hídrica lleva a edema pulmonar no cardiogénico. No cardiogénico. ¿Comprenden? Entonces, ¿el paciente qué necesita entonces? Si entra en edema pulmonar no cardiogénico, necesita ultrafiltración. Eso, está bien, doctor. Necesita diuréticos, ¿no? Necesita diuréticos. Por eso le damos furosemida, metolazona, torazimida, para jalar este líquido. Entonces, la lesión renal aguda puede llegar a necrosis tubular aguda. De presrenal, convertirse en renal. Qué bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en pacientes que toman AINES. Lo mismo los pacientes que toman losartán, enalapril, ¿no ven? Los pacientes hipertensos. Están normal las arteriolas aferentes, porque las prostaglandinas están normal, pero disminuye la función de la angiotensina. No hay vasoconstricción. Por ende, disminuye la presión intraglomerular, disminuye la tasa de filtrado glomerular y se mueren las células y el paciente puede llegar a necrosis tubular aguda. Por eso los pacientes que tienen hipertensión tienen más riesgo de tener lesión renal aguda, llegar a necrosis tubular aguda, llegar a tener hemodiálisis y probablemente de por vida entrar en una enfermedad renal crónica. Bueno. Doctor, ¿puedo hacer una consulta? Me ha quedado bien claro los cuadros que ha hecho, porque a un inicio yo no entendía, o sea, sabía un enfermo renal crónico que venía hipovolémico, deshidratado, todo ello, ¿no? Está seco. Y después de eso, cuando habló al inicio, pero viene una sobrecarga hídrica, ¿acaso viene con edemas? Ahora entiendo el por qué viene con edemas. En el momento cuando hablan, ¿no?, de anuria, que es cuando ya hay un filtrado glomerular en la mitad casi que está, o sea, perdón, de 0.3 o 75 de filtrado glomerular, antes de que llegue a eso, el paciente en sí viene deshidratado, hipovolémico, antes de que venga con la sobrecarga, doctor. Esa es mi pregunta. Muy bien. Muy bien. Para esto, vamos a abrirnos una nueva pizarrita. Porque lo que les parece es todo. Para aclararles sus dudas. Un paciente, vamos a ver.
Un paciente llega con diarrea, una gastroenteritis. Gastroenteritis. Ya. Llega aquí, ¿no? El paciente tiene gastroenteritis, está deshidratado. Está deshidratado, está con piel y mucosas secas, ¿no? Hemos identificado que era el cultivo ha salido un Campylobacter jejuni, un tratamiento con cipro, deshidratado, ¿no? Pero este paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 y toma AINES, ¿no? Factores de riesgo para lesión renal aguda. Acá ingresó con una creatinina de 1.2 y tiene una diuresis horaria de 0.8. Perfecto. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos a nosotros como médicos acá? Un paciente deshidratado, un paciente con mucosas secas, le damos volumen, le damos cristaloides. Entonces, nuestra primera indicación va a ser por dieta, dieta hídrica, ¿no? Le damos dieta hídrica, 800 cc o 1000 cc por vía oral a tolerancia. 2, control de signos vitales cada 4 horas. 3, control de diuresis, ¿no? Vamos a poner control de como nuestras indicaciones médicas. Control de diuresis cada 2 horas, ¿no? Cada 3 horas, dependiendo de tu personal. Y en las soluciones, vamos a poner una solución, ringelactato 1000 ml, IV para 3 horas. ¿Ok? Y luego le dejamos otra solución, ringelactato, unos 2000 ml IV para 24 horas. Su gastroprotector no necesita porque está con dieta y su antibiótico le damos ciprofloxacino, 200 miligramos IV cada 12 horas. Le pedimos una radiografía de tórax para ver cómo está la para ver. Como no tiene clínica, puede ser que no necesite. Como es abdominal, le damos una radiografía simple de abdomen. Sobre todo lo que nos interesa es amebas en fresco porque vino con diarrea. Le pedimos un coprocultivo y antibiograma. Y si el paciente puede pagarse, le pedimos la coprolectinas, ¿no? O un panel digestivo, mejor todavía. Un panel digestivo para ver por qué es la causa de la diarrea. ¿Ok? Llega el paciente, ¿no? Pasan 2 días, 48 horas, el mismo paciente entra en oligoanuria y pasa el día en anuria. La creatinina que estaba en 0.2 se dispara, la creatinina en 2.8. Y este paciente entra en anuria y a los 3 días, 4 días, el paciente ya tiene edema, porque está en anuria y aparte está recibiendo líquidos. Entra en edema y entra en edema pulmonar no cardiogénico y entra el paciente en insuficiencia respiratoria aguda a punto de hacer paro respiratorio. Pues aquí nosotros ponemos ventilación mecánica no invasiva y hacemos terapia de reemplazo renal. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo que pregunta el doctor depende en la historia de la enfermedad. En esta parte, acá, el paciente va a necesitar volumen. Porque está deshidratado, está taquicárdico, necesita volumen. El paciente acá está deshidratado. Después de dar el tratamiento, volumen, porque estamos dando volumen cristaloides, pero el riñón se nos ha tronado. Le continuamos dando volumen, por eso es importante. Si el paciente no tiene diuresis, ya no necesitas darle volumen. Es un error frecuente. ¿Cómo está la diuresis? No, hace un día no está orinando el paciente y le siguen dando volumen. Si no orina, no tiene diuresis, ¿para qué le vas a dar? ¿Para qué le vamos a dar volumen? No lo requiere, no está indicado. Porque ese volumen va a formarse edema y va a ser edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, si le damos volumen y el paciente está en anuria, obviamente va a entrar en edema y en edema pulmonar cardiogénico y va a necesitar terapia de reemplazo renal. Ahora sí, doctor, más o menos. Sí, doctor, muy claro y gracias por el esquema. Lo voy a hacer un screenshot en este momento porque me ha gustado la explicación muy didáctica, doctor. Ahora sí, de por vida. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Entonces, así más o menos es la historia de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, por eso dice que diversos.
Entonces, diversos factores determinan, dice, ¿no? La intensidad de respuesta autorreguladora, aterosclerosis, hipertensión, senectud, depende, ¿no? Y si tiene diabetes, hipertensión, si es un abuelito, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Hay alinosis, hiperplasia de la mioíntima, estenosis estructural, arterioles intrarenales, cositas, ¿no? No tan bien explicadas como dice Harrison. Ahora, las AC intrínsecas. Las AC intrínsecas puede estar un paciente con una presión arterial normal, puede estar asintomático. Entonces, un paciente, digamos, que tiene una miositis, una infección de partes blandas, un paciente que estaba jugando fútbol, 30 años, estaba jugando fútbol y se cae su codo y inyecta, se tiene un cuerpo extraño, ¿no? Un vidrio, vamos a imaginarnos. Y no lo cura, está con el cuerpo extraño y hace infección de partes blandas. Infección de partes blandas. Y el paciente tiene fiebre, y está taquicárdico, ¿no? Está disminuyendo la presión arterial sistólica, hace síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. Entonces entra en septicemia y ya el riñón ya se está lastimando. Entonces es una lesión renal aguda intrínseca. Es por septicemia, isquemia y nefrotoxinas, que les vamos a ver ahorita cuáles. Y estas, la prerrenal, ¿no? Puede evolucionar a una intrínseca, a necrosis tubular aguda. Y el libro de Harrison nos da una serie de etiologías para el intrínseco. Para vasos finos, la glomerulonefritis; para túbulos, la rhabdomiólisis, la hemólisis; vasos grandes, los émbolos en la arteria renal; el intersticio. Esto es frecuente, doctores. Hace un par de días un paciente que recibió omeprazol, ¿no? Le damos omeprazol, y su creatinina estaba en 0.8 y al día, como a los 2 días, se elevó a 2.1 la creatinina. A 2.1. No había hipotensado, no había hecho fiebre, no había hecho nada, o sea, nada, estaba normal. Lo único que vemos en su tórax es un rash en el tórax, que no lo tenía en el ingreso. Entonces vimos por qué, qué medicamento le está ocasionando esta lesión renal aguda, porque era intrínseca, no tenía nada de prerrenal. No había hipotensión, no había diarrea, no había uso de diuréticos, nada de falla cardíaca, insuficiencia hepática, nada. Entonces lo que sí cuadraba es que dentro de los mayores medicamentos, por ejemplo el omeprazol, puede causar lesión renal intersticial, lo que llamamos, intersticial. Entonces, una causa igual, la intratubular por proteínas de mieloma y otras. Muy bien. Ahora sí, pregunta para ustedes, doctores. 1 minuto. Agarren su libro de Harrison y la lesión renal aguda en sepsis. Una de estas es incorrecta. Pueden contestar en el chat, por favor. 1 minuto.
Excelente, doctores. La respuesta es el inciso E. No podemos sobrecargar al paciente. Primer concepto que tienen que llevarse, que tienen que recordar para todos los clínicos, es que los pacientes con sobrecarga hídrica, con balance positivo, mueren más los pacientes, tienen mayor mortalidad, mayor mortalidad. Por eso es importante el balance hídrico. ¿Cuánto fue el balance? Digamos, estamos 8 de la mañana, pasa de visita. ¿Cuánto fue el balance diario? No, digamos más 2000 ml. ¿Y con cuánto tiene de balance acumulado? Está 3 días internado, tiene 4000 positivo, tiene 4 litros de volumen en su cuerpo. Esto es balance positivo, puede morir el paciente. Entonces, no se lo sobrecarga. Esto pasa mucho en cirugía. Les dan 2000. El paciente ya está con edema, no puede respirar. Esto pasa frecuente, por eso es importante el control de diuresis y el balance hídrico. Importante, las enfermeras son capas para calcular el balance hídrico. Pregunta para ustedes, un paciente que está con sepsis, ¿cuánto de volumen le voy a dar para 24 horas? ¿O cómo se maneja? ¿Qué dice Surviving Sepsis? Porque estamos hablando de sepsis. Mientras tanto, van buscando, les voy a mostrar el criterio, el manejo de Surviving Sepsis. ¿Cuánto de volumen? Normalmente son 30 ml. 30 ml. Si un paciente pesa 70 kilogramos, ¿cuánto de volumen tendríamos que darle? 2 litros aproximadamente. Excelente, 2 litros de zinc lactato. ¿Es cierto? Entonces seguramente acá, a ver, aquí está el antibiótico. Necesitamos mostrarles el criterio del Surviving Sepsis. Ahí dice cuánto de volumen va a recibir un paciente. Bueno, es 30, doctores. Ok, vamos a ver acá. Aquí está. Esta un poco está desactualizada, pero ustedes ven acá, esto no ha cambiado mucho y las variables de respuesta es con respondedor a volumen. Miren, 30 cc, kilogramos, en las primeras 3 horas. Pues más o menos son 2 litros. Si a pesar de 30 ml el paciente continúa hipotenso, ya no le doy más volumen, evito la sobrecarga hídrica y voy a utilizar norepinefrina para mantener la presión arterial media. Y si la norepinefrina está más de 0,25, añado epinefrina o vasopresina. El segundo vasopresor de elección es la vasopresina. Luego recién, en nuestro medio no tenemos la vasopresina y por eso usamos la epinefrina. Ya habla de otros tipos más de variables en pacientes con sepsis. ¿Ok? Entonces, muy bien, la mayoría contestó. Doctor, una pregunta. Con respecto a la opción C, tormenta de citocinas, ¿es correcto que las citocinas causen vasoconstricción? Sí. Sí, doctor. Según lo que dice el libro de Harrison, en realidad hay una vasodilatación excesiva de la eferente y de ahí quizás la duda que muchos tenemos respecto a esa respuesta. Perfecto. Normalmente la sepsis es vasodilatadora. ¿Están de acuerdo? Vasodilatación. Una tormenta de citocinas puede ocasionar vasodilatación sistémica. Sistémica. Y algunas de estas citocinas han encontrado que pueda causar vasoconstricción intrarrenal. No dice vasoconstricción sistémica, pero puede ser que me haya confundido. Totalmente. Vámonos al libro de Harrison. Vámonos a la parte de... A ver un ratito dónde estamos. Creo que no sé qué tema es este. Puede ser. Vámonos al libro de Harrison. Es vasodilatación sistémica y vasoconstricción intrarrenal. ¿Dónde está acá? Vías urinarias. Lesión renal aguda.
Dice vasoconstricción renal en el libro, doctor. Excelente, ¿no? Entonces, sí, las tormentas de citocinas pueden tener vasoconstricción intrarrenal. Aquí estamos en epidemia, valoración diagnóstica, etiología. Aquí debería de estar prerrenal. Y hablo un poco de intrínseca por septicemia. Y aquí debe de estar las tormentas de citoquinas. ¿Dónde está? Aquí está. El SARS-CoV-2 se relaciona con liberación de citoquinas. Tormenta de citoquinas. Puede causar vasoconstricción intrarrenal difusa. Y no solamente causa vasoconstricción la tormenta de citoquinas, también forma microtrombos, eso debe decir. La infección de SARS-CoV-2 existe un estado hipercoagulable, ¿no? Forma microtrombos. Y esto contribuye a la alteración del flujo sanguíneo intrarenal. Ok, ¿qué opina, doctora? ¿Estamos bien? Sí, doctor, estamos bien. Perfecto, muy bien. Ok, entonces hemos visto el aquí por septicemia, el aquí por isquemia. El aquí por isquemia es cuando el gasto cardíaco disminuye en menos del 20%. Sabemos que el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco y consume el 10%. Dentro del riñón, la que sufre más la hipoxia es la médula renal. Obviamente las mitocondrias y demás. Y la isquemia puede estar relacionada en un contexto posoperatorio por quemaduras, pancreatitis aguda y enfermedades microvasculares. Muy bien, entonces acá el tratamiento es importante, la sobrecarga hídrica nada que ver, ¿no? Un paciente normalmente tenemos que mantenerlo normohidratado, ¿no? No, ni con sobrecarga ni deshidratado, nada de estas dos. Ahora vamos a tener en cuenta que dentro de la fisiopatología microvascular y la tubular. En la parte microvascular se clasifica en dos, el daño glomerular y medular. Entonces, eso tiene que ver mucho la vasoconstricción en respuesta a la endotelina, adenosina, angiotensina, todas las alteraciones que comentamos en cuanto a los pacientes que toman AINES. Y esto lleva a una obstrucción vascular y activación leucocítica e inflamación. Los pacientes que tienen el daño de origen tubular, ¿no? Está hablando acá del túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Acá, túbulo contorneado y estas células son las que se destruyen. ¿Qué pasa? Hay una destrucción del citoesqueleto, la pérdida de la polaridad, es decir, las microvellosidades de estas células están destruidas, ¿no? Existe apoptosis, necrosis, descamación, obstrucción tubular y fuga retrógrada. Estamos hablando acá de un paciente que llega a necrosis tubular aguda. Ahora, este es otro contexto, ¿no? La lesión renal aguda posoperatoria. ¿En qué tipo de cirugías hay mayor lesión renal aguda? En las cirugías cardiovasculares. Cardiovasculares. ¿Cuál es por eso dice que no, los principales factores de riesgo son frecuentes en la población e intervenciones cardíacas. Ahora, en pacientes con quemadura, los pacientes con quemadura y pancreatitis casi siempre a un principio le damos mucho volumen, mucho cristaloide. Entonces, este volumen, existe lesión renal aguda congestiva. Tal vez no han escuchado mucho. Lesión renal aguda congestiva. Entonces, los pacientes con pancreatitis hacen síndrome de hipertensión intraabdominal. Aquí el libro de Harrison directamente nos habla del síndrome de compartimiento abdominal. ¿Cuándo es el criterio? Esto puede ser una flashcard. La presión es más de 20 milímetros de mercurio para el síndrome compartimental abdominal. Seguramente esto con el doctor de cirugía van a hablar del síndrome de compartimental intraabdominal. ¿Ok? Ahora, las nefrotoxinas, sabemos el medio de contraste. Sabemos que la creatinina sérica se eleva a las 24 o 48 horas después de la exposición y alcanza un día máximo de 3 a 5 días.
Los antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos más nefrotóxicos? Los aminoglucósidos, anfotericina B y vancomicina. A ver, ejemplos de aminoglucósidos, doctores. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos? De la 50 S, ¿no, doctor? Streptomicina, ¿no? 50 veces. Ya, tenemos la amicacina, gentamicina. ¿Dónde actúa la amica y la gente? ¿Y para qué tipo de enfermedades está indicado? Subunidad 30S. en la unidad Para la endocarditis, doctor, la gentamicina podemos dar. No, eso no es de nosotros, hijo. Excelente, ¿ok? Sobre todo actúa en los ribosomas, los aminoglucósidos. La amicacina, canamicina. La amica, por ejemplo, usamos mucho en endocarditis, en bacteriemias. Están indicadas. La canamicina está como antituberculoso. La tobramicina para nebulizaciones para fibrosis quística. Anfotericina B usamos para leishmania, para mucormicosis, está indicado. La vancomicina está indicado para infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y pues estos tres son los más nefrotóxicos. Cuando había un caso, había un residente que estaba manejando a un paciente con infección urinaria y estaba recibiendo amicacina y nunca le pidieron su creatinina, porque normalmente pides cada 48 horas mínimo. Entonces el paciente que ingresó con creatinina de 0,9 estaba con 4. Entonces todo por no ajustar la amicacina. Y ese paciente no era prerrenal, ¿no? Una lesión renal de tipo intrínseca. Dentro de los antivirales, el más frecuente, nefrotóxico, el que usamos, el aciclovir. Luego tenemos los quimioterápicos, cisplatino, carboplatino, casi todos son nefrotóxicas. Lo mismo con las ingestiones tóxicas como el etilenglicol, por ejemplo. Dentro de las toxinas endógenas tenemos la mioglobina, que se encuentra en los músculos. Por ejemplo, esto puede ser por síndrome de lisis tumoral o síndrome de Crash por aplastamiento. Y los aquis secundarios a nefritis intersticial. ¿Cuál es la causa más frecuente de nefritis intersticial? Las penicilinas. Las penicilinas son las más frecuentes. Y la que postrenal es cuando hay una obstrucción, ya sea por HBP o por CACU u otras. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aumento de la creatinina y el flujo urinario, la diuresis urinaria. Con esto nosotros vamos a comenzar a detectar el diagnóstico. Entonces, nosotros nos basamos en la anamnesis, en la exploración física, estudios de laboratorio que lo vamos a ver. La prerrenal puede ser que un paciente tenga factores de riesgo como HDA, diarreas, pancreatitis y otras. La intrínseca, lo mismo, ¿no? Dentro de los antecedentes vemos. Aquí tenemos un resumen cómo se va manejando, ¿no? Aquí por septicemia, que ya lo vimos, a 30 ml kilogramo peso, evitar la sobrecarga, por isquemia, por nefrotoxinas, la rhabdomiólisis, la hemólisis, síndrome de lisis tumoral, la nefropatía por contraste, la lesión tubular por aminoglucósidos y otros medicamentos, la nefritis intersticial, sobre todo las penicilinas. Aquí está lo que les comentaba, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, las glomerulonefritis, nefritis intersticial y otras. La aquiporrenal, obviamente algo que afecta, ¿no? HBP, CACO. Ahora, aquí vamos a lo más interesante. ¿Qué hacemos un paciente que llega con lesión renal aguda? Lesión renal aguda. Pedimos creatinina y pedimos NUS, ¿no? El BUN. Y otro dato importante es el examen general de orina. El examen general de orina. ¿Cuándo vamos a considerar un paciente que tiene anuria? Cuando tiene menos de 100 ml en las últimas 24 horas. Cuidado como el internito. ¿Cuándo es anuria? Cuando tiene 0, nada que ver, ¿no? Es menos de 100. ¿Cuándo es oligouria? Menos de 400 en 24 horas.
Bueno, muy bien. Ahora, aquí tenemos la clave. Una vez que nosotros pedimos la creatinina, el BUN, al mismo tiempo pedimos el sedimento urinario. Entonces, el nefrólogo que les gusta, te toma la muestra de la orina y se lleva al laboratorio a ver al microscopio. ¿Por qué es importante ver si es prerrenal o renal? Depende del tratamiento. Si es prerrenal, necesita volumen. Y si es renal, vemos la causa y hacemos el tratamiento para la causa de la lesión renal. Entonces, si nosotros vemos eritrocitos, leucocitos, cilindros hialinos, miren, hialinos escasos, puede ser prerrenal, posrenal, trombosis y otras. Cuando vemos eritrocitos y cilindros de eritrocitos, lo más frecuente es que se trate de una glomerulonefritis. Cuidado que nos pregunten un caso clínico. Paciente, bla, 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 que tiene una creatinina de 2 y en el sedimento urinario se evidencia cilindros eritrocitos. ¿Cuál es la causa más frecuente? Las glomerulonefritis. Cuando vemos leucocitos y cilindros de leucocitos, una nefritis intersticial. Esto es clave. Cuando vemos cilindros pigmentados, hay varios casos clínicos en la plataforma, ¿no? Paciente con lesión renal, bla, 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 presenta cilindros pigmentados. ¿Cuál es la causa más frecuente? Necrosis tubular aguda. Cuando veo cilindros granulosos, lo más frecuente es necrosis tubular aguda. Cuando veo eosinofiluria, es nefritis intersticial alérgica. Cuando veo cristales, sobre todo es nefropatía por ácido úrico. Eso es lo primero que tienen que memorizar para el examen. ¿Ok? Los primeros. De nada sirve que memorices todo y al final no saber lo más frecuente. Entonces, el sedimento urinario nos ayuda a detectar por qué pudiera ser la lesión renal aguda. Y obviamente... Doctor, perdón, disculpe que lo moleste. Una preguntita. ¿La eosinofilia es lo mismo de la tinción de Hansel? Para ver eosinófilos se usa la tinción Hansel. Ah, ya, gracias, doctor. Sí. Ahora, dependiendo de lo que sospeches, ¿no? Le pedirás los exámenes complementarios. Si estás viendo en un paciente con creatinina que está elevando, ves cilindros eritrocitarios y sabes que pudiera tratarse de una glomerulonefritis, una vasculitis, le pedirás el examen complementario, un panel reumatológico si estás sospechando una vasculitis de granulomatosis eosinofílica, un Churke-Strauss, por ejemplo, le pedirás los ANCAS, ¿no? Si estás sospechando una púrpura trombocitopénica trombótica, pedirás los estudios correspondientes para llegar a ese diagnóstico. Entonces, dependiendo qué es lo que estés sospechando, le pides los exámenes complementarios, ¿ok? Y dentro de la lesión renal aguda, algo bonito es la causa, ¿no? Prerrenal, renal. ¿Cómo voy a saber que es prerrenal o renal? ¿Cómo voy a saber? Para eso están los índices de lesión renal aguda. Está la relación BUN-creatinina, están los FENAS, está el FEURIA, están las osmolaridades. Entonces, esta pregunta justo va con esta. Agarren su libro, otra vez Harrison, ¿ok? Y vean cuál es la incorrecta con relación a los índices de lesión renal aguda. Un minuto, pueden contestar en el chat, por favor.
Está cantando, dice su papá. No canta con su papá abuelito. Papá abuelo. Papá abuelito. Sus micrófonos, por favor. ¿Por qué otra vez? Oye, ni la Valentina está bien. Valentín. La Valentina. Excelente, muy bien, muchas gracias por contestar. Entonces, dentro de los índices tenemos uno que es el FeNA, que es la fracción de excreción de sodio. Es la carga de sodio filtrada que los túbulos pueden absorber. Entonces, esto depende, este sodio que vamos a medir. ¿Dónde medimos? Esto pedimos en laboratorio como electrolitos en orina. Un paciente que llega con lesión renal aguda, le pedimos su sedimento urinario y le pedimos electrolitos en orina o osmolaridad. Ahí nos va a dar la cantidad de sodio. Entonces, este FeNA depende qué tanto el paciente haya consumido sodio, depende del volumen intravascular, depende de la filtración glomerular, preservación y el uso de diuréticos. Si un paciente está con furosemida, el sodio igual va a estar alto, entonces nos va a dar falsos positivos. Y la pérdida de la capacidad de la concentración de orina causa una disminución de la osmolaridad, llegando a menos de 350 miliosmoles litro. ¿Qué tienen que saber acá? El FeNA en una lesión renal aguda prerrenal es menos del 1%. La AQ intrínseca o la lesión intrarrenal es mayor al 1%, el FeNA. ¿Ok? Ahora sí, explíquenme por qué es menos del 1% en prerrenal y en renal más del 1%. Pueden activar su micrófono. Sería mayor al 1% por el daño tubular y por la incapacidad que tuviera de reabsorber de nuevo el sodio. Excelente, doctora. Esa es la explicación. Un paciente que está prerrenal necesita absorber la mayor cantidad de sodio, los túbulos. Como no tengo sodio, me falta agua, porque por el sodio voy a jalar agua por ósmosis.
Entonces, en la orina voy a tener menos del 1% de sodio. Mientras que si es intrínseco, están quemados, están dañados mis células tubulares y no pueden absorber este sodio. Por lo tanto, en la orina vamos a encontrar más del 1% de sodio. Entonces, esto es importante y ahí va la pregunta. La lesión renal aguda prerrenal es más de 500 miliosmoles, porque trata de recuperar la mayor cantidad de líquido. Y en una intrínseca, como las células no pueden absorber líquido, está menos de 350 miliosmoles por kilogramo. Entonces la respuesta aquí debería de ser mayor. La osmolaridad urinaria es mayor a 500 en OCM prerrenal, porque trata de absorber la mayor cantidad de líquido. Ahora, nosotros tenemos el BUN, ¿no? Que nosotros nos puede ayudar. Por ejemplo, ¿cuáles son las indicaciones de hemodiálisis o de terapia de sustitución renal en un paciente con lesión renal aguda? ¿Cuándo le decimos que un paciente va a hemodiálisis? Cuando el filtrado glomerular es menor a 15 y también hay una hipercalemia, una acidosis metabólica. Ya. Acidosis metabólica refractaria al manejo médico. Refractaria. Encefalopatía del pulmón. Eso, muy bien. Puede encefalopatía, aquí también puede entrar como edema agudo de pulmón no cardiogénico. Aquí de sobrecarga hídrica. Sobrecarga hídrica, uremia. Y podemos poner como hipercalemia. Hipercalemia refractaria al manejo médico. ¿Ok? A, E, I o U. La memotecnia. Intoxicaciones farmacológicas también. Sí, dentro de la I también va intoxicaciones. Totalmente de acuerdo. Hipercalcemia también, doctor. No tanto, pero sí. No es una indicación, digamos, que manejamos todos los días, pero sí, ¿no? Puedes generar. Ahora, como ustedes verán, la uremia es un dato clínico para que un paciente vaya a hemodiálisis. Pregunta para ustedes, ¿qué dice Harrison? ¿Con cuánto de NUS o BUN un paciente requiere terapia de reemplazo renal? ¿Cuánto? Menor a 100 miligramos en 100 ml, doctor. Ya, debería ser mayor, ¿verdad? Mayor a 200. 100. Ya. No hay un dato exacto. No hay. Simplemente los libros van a encontrar como aumento del NUS o cuerpos nitrogenados o algo así. Lo que manda acá es las guías CADIGO, pero nosotros vamos a encontrar indicaciones de hemodiálisis. Doctor, había una relación de, bueno, he leído en algún momento, de la creatinina cuando está 1, el NUS o el nitrógeno ureico está a 40, y si es 2 estaría 80, y si es 3, 120. ¿Estaría bien esa relación? No, esa relación de 21 es para ver la relación si es prerrenal o renal. No es tanto para ver los valores entre creatinina y NUS. No está tan relacionado, pero es sobre todo para ver si es prerrenal o renal. Ahorita vamos a ver eso. Les quería comentar las indicaciones de hemodiálisis. Hasta ahora, donde yo recuerdo, no hay una indicación como tal en cuanto al NUS. Algunos decían más de 100, otros más de 150, para ver. A ver, aquí vamos a ver. Aquí está. Terapia de reemplazo renal en lesión renal aguda. Indicaciones. Miren. Habíamos comentado de sobrecarga hídrica.
refractaria al manejo diurético, que no funciona con la furosemida, hipercalemia, potasio, más de 6.5, manifestaciones de uremia, miren, no hay un punto, no dice el BUN, el NUS, la urea, más de cuánto, no dice, ¿no? Eso he buscado ampliamente, en algunas decían de 100, otras 150, no hay un dato exacto, pero tiene que haber clínica, por ejemplo, de pericarditis, encefalopatía, un deterioro inexplicable del estado mental. Y lo que ustedes habían comentado, ¿no? Una acidosis metabólica refractaria al manejo, en cuanto de pH menos de 7.1. Y lo que decía la doctora, ¿no? Medicamentos, intoxicaciones por alcohol y drogas. Estas son las 5 indicaciones para que un paciente vaya a terapia de reemplazo renal. ¿Ok? Muy bien, doctores. Están bien. Solo creo que no estoy tomando mucho tiempo. Bueno, voy a acelerar. Eso es lo que decía el doctor, la relación. Miren, para que sea prerrenal, podemos hacer la relación entre BUN o entre NUS con creatinina. Y si esta está más de 20, esto nos arroja que pudiera ser lesión renal prerrenal. Un FENA menos del 1%, cilindros hialinos, densidad urinaria más de 1.018 y una osmolalidad de orina más de 500, eso nos arroja prerrenal. ¿Ok? Prerrenal. Ahora, un paciente con AQI por septicemia, obviamente vamos a encontrar cilindros granulosos, células epiteliales tubulares. Y el FENA puede ser menos del 1%, sobre todo a un principio. Pero por lo regular es más del 1%. El sepsis, la lesión renal aguda en sepsis, normalmente suele ser mixta, prerrenal y renal. En isquemia, el FENA es más del 1%. En rhabdomiólisis puede haber un FENA menos del 1% y en hemólisis lo mismo, porque ambos son AQIs por nefrotoxinas. Muy bien. Y dentro de las exógenas vamos a encontrar que la nefropatía por medio de contraste, la creatinina eleva de 1 a 2 días y un nivel máximo de 3 a 5 días que habíamos comentado. Bueno, entonces en la nefritis intersticial tenemos la eosinofiluria, puede haber piuria estéril. Y otras causas en glomerulonefritis, obviamente pedimos todo el perfil reumatológico que habíamos comentado. Ahora, ¿para qué pedimos, doctores, un paciente que tiene lesión renal aguda, ¿para qué pedimos una ecografía renal y de vías urinarias? ¿Para qué pedimos una ecografía? El tamaño del riñón nos puede guiar si es crónico o agudo. Para ver si es que hay hidronefrosis, doctor. Eso, obstrucción. Exacto. Entonces, aparte de que le pidas creatinina, NUS, sedimento urinario, le vamos a pedir una ecografía renal y de vías urinarias. ¿Para qué? Una, para ver si es lesión aguda. Perdón, se ve disminución de la cognición. Bueno, aumento, disminución del tamaño. La corteza se ve más pequeña también. Y el tamaño, que es importante. Los bordes y todo. Muy bien, doctora. Sobre todo aquí nos interesa la relación córtico-medular. Si no hay corteza, entonces es un paciente que apunta a ser una enfermedad renal crónica reagudizada. Si tiene buena corteza medula, apunta a ser una lesión renal aguda. Y otra indicación es que nos va a ayudar si el paciente no tiene hidronefrosis. Si existe hidronefrosis, será una lesión renal postrenal, por algo, ¿no? Entonces, averiguaremos si es HBP, si es CACU, si es litiasis u otras causas. Bueno, muy bien, señores. Entonces, algunos casos cuando no sabemos la etiología,
vamos a llegar a la biopsia. Y ya para terminar la clase de lesión renal aguda. Hay varias moléculas. Habíamos comentado que la creatinina es un marcador tardío. Nos avisa muy tarde de lesión renal aguda. Para eso se han estudiado varios biomarcadores. Una de ellas es la molécula 1 de lesión renal, que en la práctica no la tenemos en nuestro medio. Puede ser que llegue en algún momento la N-gal, que es la lipocalina relacionada con la gelatinasa de neutrófilos. ¿Qué es importante de estas? Que tiene efectos histoprotectores en túbulo proximal. Luego tenemos otra. Aquí vamos a hablar de la cistatina C. La cistatina C es uno de los biomarcadores prometedores para lesión renal aguda porque se eleva entre las 4 y 6 horas y nos traduce parte de la filtración glomerular y sobre todo de los túbulos proximales. Entonces, este biomarcador es clave para nosotros entender por qué es un marcador temprano. Si les preguntan cuál es el mejor marcador de lesión renal aguda, hasta el momento la cistatina C y la N-gal, estos dos. Muy bien, creo que había una pregunta en las preguntas que les han enviado en PDF para ver. Entonces, un paciente de lesión renal aguda, ya sabemos por qué puede morir, ya sabemos. Entonces, como no puede orinar, no tiene diuresis, tiene hipervolemia. Entonces, como tiene hipervolemia y no puede orinar, hace edema pulmonar no cardiogénico. Y esta lleva a insuficiencia respiratoria aguda. Como tiene hipervolemia, hay dilución, se diluye más líquido y por lo tanto tiene hiponatremia. Hiponatremia. Como el riñón no puede eliminar el potasio, porque el potasio lo eliminamos a través de la orina. Como no puede, entonces el potasio se acumula. Entonces hay hipercalemia. ¿Cuáles son las 4 medidas farmacológicas para hipercalemia, doctores? No, yecas. No. Para hipercalemia, ¿cómo manejamos? Gluconato de calcio. Eso, muy bien, doctor. Cecina, furosemida, quexayalate. Eso, muy bien, doctores. Pues tienes un paciente con hipercalemia de 7, ¿no? Sabes que se va a morir tu paciente si no haces algo en ese momento. Se va a morir, porque la hipercalemia mata rápido, meto la zona. Entonces, lo primero es administrar gluconato de calcio, 1 gramo, y B, STAT, en ese momento hipercalemia. Beta-2 agonistas, albuterol, salbutamol. Esta es la mejorcita. Bueno, no sé si es la mejor, pero esto salva vidas. Me ha salvado muchas veces. La solución polarizante. Solución polarizante. ¿Cómo preparas? 10 unidades de insulina cristalina más 10 más 500 cc de solución dextrosa al 10%. Lo que la insulina va a hacer es meter el potasio dentro de las células junto con los beta-2 agonistas. El calcio estabiliza la membrana de las células. Y si el paciente tiene diuresis, le administramos diurético, furosemida 40, 80 miligramos. Y aquí tenemos uno que se llama el test de diuréticos. ¿Cómo se llama esto? Prueba al estrés de la furosemida. Prueba al estrés. ¿Cómo se realiza? Prueba al estrés de la furosemida. 5 en pacientes que ya toman kilogramo peso, en pacientes que ya toman furosemida y en los que no toman 1. Exacto. ¿Para qué nos sirve, doctor, el test? Para ver bueno, si te responde la furosemida, puedes iniciar goteo posteriormente de furosemida para ver si hay lesión renal. Y el paciente va a ser enfermo. Es un valor predictivo, predictor de función renal. No es de función renal. Estás bien, es un predictor, pero ¿predictor para qué? Para enfermedad renal crónica, doctor. No. Doctor, ¿sería para diferenciar de prerrenal y renal aguda intrínseca? Una está bien, y otra.
para predecir también la necesidad de terapia de reemplazo renal, de hemodiálisis. Eso sobre todo. Para predecir si el paciente le voy a indicar diuréticos o le voy a indicar terapia de reemplazo renal. Sobre todo para ver la probabilidad, para predecir si necesita terapia de reemplazo renal. Y esta funciona así. Creo que en algún momento he explicado una de esas clases. Esta, que es el estrés de la furosemida. Pacientes con adecuada resucitación, donde le hemos dado, está indicado, el paciente tiene sobrecarga hídrica y está bien hidratado. Persiste la oliguria. ¿Cuándo es oliguria, doctores? Por definición. Menos de 100 ml, doctor. Excelente, menos de 400. Entonces, como dice la doctora, los pacientes que nunca han tomado diuréticos, nunca han recibido, la dosis es 1 miligramo kilogramo y bembolo. Si pesa 70, le pasa 70 miligramos. Los pacientes que han utilizado furosemida 1.5, ¿no? Si pesa 70, unos 100 miligramos, 120, 115, ¿no? Entonces, pasan 2 horas. Pasan 2 horas, si es más de 200 ml de diuresis, pudiera ser una lesión prerrenal oligúrica. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Diurético en infusión. 200 miligramos de furosemida en 200 cc y ve por bomba de infusión a 30-40 ml hora, ¿no? Vas titulando, comienzas con 10 ml, vas subiendo a 13, a 15, con tal que tengas más de diuresis oral, más de 50 ml kilogramo hora. Y si a las 2 horas el paciente no tiene diuresis o está menos de 200, no va a responder al diurético. ¿Qué tenemos que hacer? Terapia de reemplazo renal. ¿Ven qué bonito cómo manejas a los pacientes? ¿No? Para ver que vayas recuperando el riñón. Entonces, más o menos, así se maneja un paciente que está con sobrecarga hídrica y que está en oligoanuria. ¿Ok? Entonces, hiperpotasemia ya sabemos. La hiponatremia ya saben por qué es. Porque hay hemodilución. Está sobrecargado el paciente. Y ya. Hipervolemia la sabemos, hipernatremia, hipercalemia, acidosis, también ya la sabemos, acidosis metabólica, hiperfosfatemia, hemorragia, infección, complicaciones cardíacas y desnutrición, y el paciente muere, fallece, si nosotros vemos. Entonces, sobre todo es la prevención, ¿no? Sabemos que nuestro paciente tiene diabetes, hipertensión, debemos cuidar jamás de los jamases, mantener hipotenso a los pacientes. ¿Ok? Y aquí tenemos los aspectos generales, ¿no? Optimizar la parte de la hemodinamia, uso de vasopresores, eliminación de nefrotóxicos, aspectos, ¿no? Para rhabdomiólisis, ¿qué vamos a hacer? Para síndromes de lisis tumoral, ¿qué vamos a hacer? Pacientes con sobrecarga hídrica, restringir volumen, uso de diuréticos, ultrafiltración. Para la hiponatremia, evitar darle más volumen. Para la hipercalemia, todo lo que habíamos comentado. Y miren la citosis metabólica. Eso es pregunta de examen. ¿Cuándo vamos a dar bicarbonato? Cuando el pH esté menos de 7.2. Vamos a dar bicarbonato. Y ahí vamos a calcular con fórmulas, ¿no? ¿Cuánto de bicarbonato? Bla, bla, bla. Para la hiperfosfatemia, restringir la ingestión de fosfatos con los alimentos. Para la hipocalcemia, dar gluconato de calcio. Para hipermagnesemia, interrumpir los ácidos que contengan magnesio. Hiperuricemia, nutrición y dosificación de fármacos. Esto es clave, doctores. Dosificar. Y si no responde, pues hemodiálisis, diálisis peritoneal, diálisis intermitente o terapia de sustitución lenta renal. Muy bien, doctores. Con esto hemos terminado lesión renal aguda.